por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Lección 10. El verdadero Josué. Durante todo este trimestre, hemos venido tomando los relatos históricos del libro de Josué como símbolos proféticos de los acontecimientos que como pueblo remanente final estamos viviendo y vamos a vivir. Es decir, hemos venido usando el principio de interpretación de la Biblia implementado por nuestros pioneros en lo referente a entender sus relatos como literales, pero siempre apuntando hacia realidades más determinantes para el gran conflicto de los siglos, tal como lo reseña el texto de memoria. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Por ejemplo, la tierra de Canaán literal tomada por Josué la hicimos símbolo del reino venidero que se levantará sobre esta tierra, el cual a su vez es símbolo de nuestra esperanza eterna en una tierra nueva después de la tercera venida. Asimismo, el servicio del santuario terrenal lo hemos entendido como apuntando a una realidad mucho mayor. Pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pues bien, esta semana examinaremos los principios de interpretación bíblica relativos a la tipología. Estudiaremos cómo la propia Biblia contiene indicadores tipológicos y cómo la vida de Josué prefigura el ministerio del Mesías, apuntando a realidades que tienen que ver con la comuna remanente final y con la consumación de la historia humana. Tipología bíblica. La Biblia misma establece los llamados tipos o símbolos tomados de sus relatos. Veamos por ejemplo el siguiente texto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Romanos capítulo 5, versículo 14. Así como existen muchos pasajes bíblicos que utilizan el término tipo, del griego tipos, o antitipo, del griego antitipos, para referirse a la forma en que el escritor del Nuevo Testamento definió la relación entre un texto, acontecimiento o personaje del Antiguo Testamento y su significado para su propio tiempo o para el futuro. La tipología es una interpretación específica acerca de personas, acontecimientos o instituciones que prefiguran verdades relacionadas con el plan de restauración desde su inicio con Jesús hasta su segunda venida, mostrando cómo todos los profetas hablaron más para nuestro tiempo final que para ellos mismos. El tipo o modelo corresponde a su antitipo, la realidad representada o ilustrada por aquel, así como un molde hueco, que sería el tipo, refleja las características de su contenido, el antitipo. De esta manera, el tipo o modelo bíblico fue moldeado según un diseño divino que había existido concretamente o conceptualmente en la mente de Dios y sirve para moldear futuras copias o antitipos de ese modelo previo, las cuales servirán de patrones de comportamiento divino y para entender lo que como pueblo debemos hacer en cada tiempo. Es crucial entender que los escritores del Nuevo Testamento no atribuyeron al azar un significado tipológico a algunos textos del Antiguo Testamento. Por el contrario, un tipo del Antiguo Testamento siempre es confirmado como tal en los escritos proféticos antes de que adquiera un cumplimiento antitípico en el Nuevo Testamento. Guillermo Miller y otros grandes reformadores, al examinar los tipos en la Escritura, descubrieron que el propio Antiguo Testamento proporciona la clave para identificar y aplicarlos en las Escrituras. Es decir, que la Biblia se interpreta a sí misma y que toda ella muestra la llamada verdad presente, especialmente referida a los sucesos finales del gran conflicto entre el bien y el mal. Puesto que las Escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. La interpretación de pasajes individuales
armonizará con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. El verdadero Josué como antitipo. La historia de Josué debe verse a través del prisma de la tipología. Las guerras dirigidas por él son acontecimientos históricos que constituyen un segmento tipológico esencial de la historia del Israel antiguo. El objetivo de esas guerras era establecer a los israelitas en la tierra prometida, donde podrían disfrutar en paz de la herencia que les había sido asignada y establecer una nueva sociedad basada en los principios de la ley de Dios que sirviera, como se le había prometido a Abraham, para bendecir a las naciones del mundo. Todo esto es un tipo de lo que hoy debe pasar con el remanente hasta que se restablezca en la tierra el reino de Cristo, o también llamado reino venidero. Es desde este reino de santos y sacerdotes fundados sobre los principios de la ideología de Cristo, desde donde se predicará el mensaje final de Dios al mundo, contenido en el mensaje de los 3 ángeles, y se le invitará a la gente a adorar a Dios y a darle gloria, porque ha llegado el momento de cerrar la etapa del plan consistente en vencer el pecado en la carne, etapa abierta por Jesús con su primera venida, y que se cierra evidenciando su efectividad con la existencia real y tangible de un remanente santo, vestido de ropas blancas, que habite en una sociedad santa. Todo esto antes de su segunda venida. Más tarde, autores del Antiguo Testamento como Isaías presentan la obra del Mesías también como consistente en asignar las heredades desoladas a su pueblo, utilizando la misma terminología que es tan frecuente en el libro de Josué. Así como la tarea de Josué había sido repartir la tierra a los israelitas, el Mesías, representado como el nuevo Josué, asignará la herencia espiritual a un nuevo Israel. Los escritores del Nuevo Testamento reconocen el cumplimiento eclesiológico relativo a la iglesia de la tipología de Josué. Los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, participan en una guerra espiritual contra las fuerzas del mal. No obstante, disfrutan del reposo de la gracia de Dios y de las bendiciones de su herencia espiritual. El cumplimiento final y completo de la tipología de Josué ocurrirá en ocasión de la segunda venida de Cristo, aspecto apocalíptico escatológico de la tipología. La vida de Josué reflejaba a tal punto el carácter de Dios que ciertos aspectos de ella adquirieron un carácter profético que presagiaba la actividad y la persona del Mesías. Desde nuestra perspectiva histórica, el Mesías Redentor ya ha venido y por lo tanto su tipología ya fue consumada. Sin embargo, se prefigura la llegada del Evangelio del Reino, donde debe aparecer un pueblo santo, gobernado por leyes santas que permitan a quienes habiten en esa tierra el privilegio de reflejar su carácter, la gloria que Cristo anhelaba compartir con sus discípulos y que puede llegar a ser nuestra si convivimos con Él mediante su sistema de convivencia, tal como Él mismo lo fundó en los tiempos de los apóstoles. Cuanto más vivamos en este tipo de sociedad santificadora, más contemplaremos a Jesús en nuestro diario vivir y por lo tanto más reflejaremos la belleza de su carácter. Esto es fundamental en nuestro caminar diario con Cristo. La misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. Las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. Y cuando vino la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en Él el cumplimiento de todos sus símbolos, la sustancia de todas sus obras. Rechazaron a Cristo, el ser a quien representaban sus ceremonias, y se aferraron a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. El Hijo de Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal. Al mensaje, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado, contestaron exigiendo un milagro. El Evangelio de Cristo era un tropezadero para ellos porque demandaban señales en vez de un Salvador. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista,
para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Cristo contestó a esta expectativa con la parábola del sembrador. No por la fuerza de las armas, no por violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres.